Moi bos días, benvidas a unha nova cita virtual da Oficina Económica de Galicia. Imos dar unha pequeniña marxe de tempo para que as persoas que se inscribiron a esta cita virtual se vayan sumando pouco a pouco. Mentres tanto, imos lembrar que hoxe imos falar de como crear o meu plan de tesourería a partir do meu orzamento. Imos ter hoxe a unha das persoas expertas para falar deste asunto e, por certo, quero recordarlles que teñen a súa disposición o apartado do chat que nos ofrece a ferramenta de Zoom, polo tanto, calquera dúbida, calquera cuestión que queiran trasladarlle a Rafael Martínez Carrasco, a persoa experta que hoxe nos acompaña, pois que imos estar atentos, imos ir guardando todas esas mensaxes e cando el remate a súa exposición imos ler en voz alta esas dúbidas para intentar axudarlles nos seus negocios con este asunto financeiro que hoxe nos ocupa. Polo tanto, animalos a que participen e que non queden con ningunha dúbida. Sigue sumándose xente, esperamos un minutiño máis. E lembrarles tamén que ao longo da semana que ven temos novas citas virtuais que están disponibles na nosa páxina web e, polo tanto, aí poden inscribirse tamén, animámolos a que participen noutros eventos. Bueno, pois nestes momentiños pasan 2 minutos da unha do mediodía, polo tanto, imos comezar xa como crear o meu plan de tesourería a partir do meu orzamento. E saudamos xa a Rafael Martínez Carrasco. Rafael, moi bons días. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy, efectivamente, vamos a hablar de una herramienta que es imprescindible, sea cual sea la dimensión de nuestro negocio, y que nos va a permitir monitorizar y anticiparnos, sobre todo, anticiparnos a los problemas propios de la gestión, que es la gestión de la liquidez. Una empresa puede tener una buena proyección, una buena cartera, pero sus compromisos de pago de corto pueden hacer que la empresa se pare. Y de eso es lo que hoy vamos a hablar, ¿de acuerdo? Sin más, voy a compartir la presentación en la que, de alguna manera, recogemos la idea principal de nuestro proyecto. Entiendo que se ve bien ahora. A ver, muy bien. Vamos a hablar, por lo tanto, cómo elaborar un plan de tesorería práctico, operativo, una herramienta de trabajo a partir de un presupuesto. Entendiendo por presupuesto es la proyección de ingresos y gastos que voy a afrontar a lo largo de un ejercicio y que se van a derivar de las acciones que voy a llevar a cabo en mi empresa. Por tanto, por una parte, quiero hablar de ese concepto de vender mucho y ahora sí ahogarme. Segundo, me gustaría compartir el método de los 4 pasos a la hora de elaborar mi plan de tesorería. Y después he preparado un pequeño caso práctico para que podáis ver todo el proceso con una herramienta bastante sencilla que va a facilitar en una gestión en 2 planos. Una gestión muy de corto y una gestión con proyección anual de este control de tesorería. Sin más, por una parte empezamos en ese concepto de vender mucho y aún así me ahogo. Me ahogo y cuando me ahogo cierro, porque la tesorería es la gasolina de mi negocio. Me gustaría primero trasladaros una idea clave, que es que las empresas, las pymes, no cierran por la cuenta de resultados, sino por la caja. Yo puedo ganar dinero y pararme. Puedo tener una buena facturación, pero si mi periodo medio de cobro es muy superior a mi periodo medio de pago, me voy a parar. Y cuando crezca, me voy a ahogar. De hecho, un indicio de que tengo problemas en esa gestión es que yo facturo cada vez más y, sin embargo, mi tesorería, mi saldo en banco, los saldos en caja, saldo en bancos, veo que no está creciendo. ¿Esto a qué se debe? Pues porque tú tienes un buen posicionamiento y una buena actividad en la parte de desarrollo económico, es decir, tienes viabilidad económica, pero no tienes una viabilidad financiera, es decir, es ganar dinero versus llegar a ganar dinero. Yo sobre el papel tengo devengado unas facturas, sobre el papel tengo unos compromisos de pago, pero cuando esto lo aterrizo en el día a día, veo que no soy capaz de afrontar mis compromisos de pagos con mis cobros derivados de mis ventas. Por lo tanto, mi primer problema es si yo creciendo puedo hacer mis pagos o puedo compromisos de pago como en mis nóminas. Muchas veces me veo la necesidad de tener que descontar contratos, descontar facturas de manera recurrente
y veo que mis nóminas pues las pago por los pelos. Y a final de año en mi cuenta de resultados veo 200.000 euros de gastos financieros. ¿Derivados de qué? Derivado de que tengo un descuadre en mis periodos de cobro y mis periodos de pago. Hay sectores que son así. Entonces, en mis márgenes debo incluir ese gasto financiero, cosa que si no lo hago, evidentemente, va a ser complicado en largo plazo tener viabilidad. Pero los negocios no es que sea así, es que marco yo unos malos sitios de facturación, no tengo un buen posicionamiento, entro en canales a cualquier precio, entro con clientes a cualquier precio y la repercusión siempre es mi tesorería. Por tanto, muchas ventas generan expectativas de beneficios, pero no siempre estas expectativas de beneficios va a generar unas expectativas de caja, va a generar liquidez. Puede suceder que efectivamente tenga una previsión de ventas que no se van a corresponder con una mejora en mi tesorería y acabaré sufriendo, ¿no? Por eso muchas veces los bancos me dicen en la renovación de mis productos bancarios, oye, mándame una cuenta de resultados previsional y mándame tu balance. Y decimos, balance, total, el balance hasta final de año, pues mi gestoría muchas veces no lo tiene hecho. Bueno, pues porque necesitan ver cuál es tu equilibrio financiero, es decir, cuánto debes en el corto, cuántos derechos de cobro y tesorería disponible tienes en el corto, para ver si el encaje, ese concepto de fondo de maniobra, en este caso aparente, pero realmente que preocupante es el necesario, de manera aparente, puedo decir que sí soy capaz de pagar en el corto plazo con mis derechos de cobro y mi tesorería de corto plazo. ¿Cuál es el problema? Que incluso en un balance de situación donde yo tengo un saldo X de clientes y un saldo de tesorería en el corto plazo, es mayor que el saldo que tengo, el total que tengo en el corto plazo de mi pasivo. Pero es que en un año, son 12 meses, todo eso es corto plazo. Si mi pasivo tiene un compromiso de pago a 2 meses vista y mis cobros, de facto, realmente estoy pagando a 4 meses vista, tengo un problemón, aunque mi fondo de maniobra sea positivo. Por tanto, cuando yo analizo el balance, tengo que tener mucho cuidado con ese, lo digo muchas veces, el tema del fondo de maniobra aparente versus el necesario. El aparente me dice cuánto tengo en el activo en corriente y cuánto tengo en el pasivo corriente y hago la diferencia, y eso no me dice exactamente que tenga capacidad de pago. Me dice que teóricamente en un año voy a tenerlo. Pero el problema no tengo un año vista, lo tengo mes a mes, lo tengo semana a semana. Por tanto, tendría que saber cuándo tengo que pagar y cuándo tengo que cobrar mes a mes. Y es por eso que donde yo tengo que entrar a manejar una herramienta que se llama plan de tesorería. Porque mi control tiene que ser día a día, tiene que ser semana a semana y no una proyección de balance a un año vista. El año vista me da una visión global, me da una visión de conjunto. Bueno, mi negocio, si facturo lo que tengo que facturar con esta estructura de gastos, debería generar esta liquidez teórica. Pero cuando lo aterrizo en el día a día, tengo que ver si esos tirones que se producen entre los cobros y los pagos periódicamente los puedo afrontar o necesito algún vehículo, alguna herramienta para anticiparme y sobre todo tomar decisiones con margen suficiente frente a clientes, proveedores, bancos y evitar las urgencias que lo único que hace es generar una incertidumbre sobre la credibilidad de mi proyecto, ¿no? Por tanto, muchas ventas no siempre repercuten en una muy buena caja. La caja es el oxígeno del negocio. Yo si tengo caja, tengo gasolina. Tengo gasolina, no me paro. Crecer sin tesorería o una tesorería muy, muy justa es crecer a un borde de parada. Otro escenario habitual, que también recomiendo mucho a las personas que emprenden, es que cuando hacen un plan de negocio, me hacen la proyección a 5 años. Eso es fantástico, a 3 años, fantástico. Bueno, yo a partir de 3 años me parece que es política ficción, porque no sé lo que va a pasar, pero vamos a irnos a 3 años. Yo en 3 años me salen los números. Bueno, pero ahora aterrízamelo mes a mes. ¿Te salen los números? Pues no, porque sé cuándo voy a afrontar costes, sé cuándo tengo que pagar, pero no sé cuándo voy a cobrar lo que voy a vender ni cuánto voy a vender. Por tanto, hay un decalaje que tengo que cubrir. Esas NOF, necesidades especiales de fondos, que tengo que cubrir en el corto plazo, son las que tengo que analizar y que me pueden hacer mucho daño, más allá de una inversión que tengo que cubrir con un préstamo de una manera u otra. Porque las inversiones son más fácilmente analizables. Las necesidades de tesorería de corto plazo son las que me pueden hacer morir. No me mata, por tanto, un año, me mata un mes concreto, me mata unas semanas concretas en las que yo me veo que no termino de facturar o tengo unos baches porque el negocio tiene una estacionalidad que no tengo muy bien definida, pero un compromiso de pago que están sí o sí. Porque los cobros no llegan, nos llegan más tarde, no son los suficientes, porque los pagos sí llegan puntuales, tengo unos giros, tengo unas remesas, tengo unas cuotas
Y luego tengo los impuestos que también están ahí y que me hacen mucho daño. Por tanto, sí debo tener en cuenta que el análisis tengo que hacerlo muy cortoplacista y en ese sentido, en los términos de gestión para emprendedores y emprendedoras, una recomendación que hago yo es fragmenta el proyecto, haz fases. Y las fases que lo marca, tu capacidad de pago. Asume inversión y compromisos de pago, tanto financieros como comerciales, que puedas asumir con tu generación de liquidez. Y en función de tu capacidad de generación de liquidez, crea fases de crecimiento. De manera que cada fase sea estable, puedas consolidarla y saltar a la siguiente. Y si en lugar de hacerlo en 5 años, lo tengo que hacer en 7, pues lo hago en 7, pero no me muero por el camino. Bien, entonces decía que la caja es importante tenerla controlada y hay 5 puntos, 5 aspectos o 5 golpes, como hemos llamado, que hacen mucho daño a mi tesorería, tanto sea autónomo como sea pyme o micropyme, y que cuando me cuesta afrontarlos mucho es cuando tengo un problema de gestión de tesorería. Y es ahí donde debería ponerme los deberes de trabajar. Yo puedo aplazar, puedo negociar, puedo descontar, pero en realidad, si mi tesorería de manera orgánica no puedo hacer frente a los pagos, algo me está fallando en la parte financiera de mi negocio. Esos 5 golpes que os decía son, por una parte, los IVAs, los pagos de los IVAs. Un IVA trimestral que me viene y que nunca preveo y que me toca refinanciar con el banco y que me toca aplazar y que me toca... Porque yo estoy viviendo la tesorería fiscal. Vivir la tesorería fiscal significa que no hago bien las cosas. ¿Sobre todo en qué? En estructura de costes. Seguramente mis costes no están bien afinados, seguramente no estoy trasladando al mercado y cuando tengo que tirar de IVA para poder tirar hacia adelante, me di cuenta que no tengo la liquidez suficiente. Por tanto, si yo tengo problemas recurrentes, porque puede haber temporadas que son complicadas, pero si problemas recurrentes en la gestión de pago de IVAs, significa que tengo un problema de estructura de costes probablemente. Y sumado o a la gestión del periodo medio de cobro y gestión del periodo medio de pago. 2. Las nóminas y especialmente las pagas extra. Yo tengo que afrontar los pagos fijos, estructurales, periódicamente. A veces me dicen emprendedores, empresarios, me dicen, oye, mira, es que yo, ¿sabes qué pasa? Que no puedo pagar ni la nómina, ni mi nómina. Al final pago un puedo a los empleados, pero mi nómina queda sin pagar. O sea, yo la tengo, va a tributar impuestos, pero no la puedo pagar. Bueno, pues aparte de estar infraestimando los costes de tu negocio, tienes un problema financiero que lo que haces es, bueno, pues no pago al que no me reclama. Eso es así como que yo tengo 10 proveedores y a 5 no los pago porque sé que no me reclaman, pero en realidad yo estoy tirando ficticiamente hacia adelante. Hay que pagar los gastos si son necesarios, si no son necesarios, superfluos, eliminarlos, obviamente, a esa labor de ajuste, entre las 6,29 para esos muertos varios, limpiarlos, pero sí es importante que los gastos se conviertan en pagos y se paguen, porque si no tu negocio lo estás haciendo viable de manera artificial. Tercer punto complicado, cuando veo oportunidades de compra de stocks, porque tengo una operación muy importante y no la puedo afrontar porque no soy capaz de comprar esto. Por ejemplo, yo produzco derivados del plástico o derivados del metal y tengo que hacer compras según el ANIFER, ¿vale? Pero el ANIFER es un índice que fija el valor del acero y que oscila. Y bajo oscilaciones y hago compras, puedo ganar mucho dinero solo con la gestión de compra, mucho dinero. El plástico, pues si me voy al mercado de Chicago, pues puedo ganar mucho dinero en compra de mercado futuro de plásticos. Y cuando tengo cierto volumen, puedo ganar mucho dinero cuando un gran distribuidor me hace una oferta de compra. ¿Qué pasa? Que cuando no tengo liquidez, estoy en un ciclo vicioso. No tengo liquidez para comprar volumen, por tanto, tengo que comprar en grupaje, y el grupaje es menos rentable y, por tanto, no termino ser eficiente. Y mi problema de fondo, ¿cuál es? Que no tengo liquidez para ser eficiente. Muchas veces la liquidez es porque he estimado mal mis necesidades operativas de fondo, mi circulante, otras veces porque tengo problemas que arrastro del pasado o porque no he llegado a tener todavía la dimensión que necesito. Pero la liquidez hoy en día es una capacidad estratégica que tenemos que potenciar y cuidar porque va a condicionar aspectos importantes como una buena gestión de compra. Es un problema también cuando me encuentro con gastos recurrentes, pago de rentas, detenciones, impuestos recurrentes, seguros, que al final me van a afectar a mi actividad y que de alguna manera no los puedo mover y tengo que reconstruirlo todo para afrontarlos. Y por último también los pagos de cuotas financieras, los vencimientos, los finales de carencia, ¿no? Es decir,
yo tengo el préstamo que sea, tengo una carencia, acaba la carencia y empieza el sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque no he hecho los deberes previos y las carencias están muy bien, pero al final eso llega. Como no he dotado lo que yo iba a pagar finalizada la carencia, bueno, ya la carencia sufro muchísimo. ¿Por qué sufro? Porque el coste de la devolución de la deuda no lo estoy teniendo en cuenta. Ahora que un paréntesis muy importante, cuando estableces un punto de equilibrio del negocio, que el punto de equilibrio del negocio no sea el económico, que todos le conocemos, el breaking point, sino el financiero. ¿Cuál es el financiero? El punto en el que mis ventas convertido en liquidez me permite afrontar a mis pagos en el periodo concreto. ¿Vale? Y sobre todo prever. Prever. Si yo lo preveo, si yo lo planifico, dejan de ser imprevisibles, dejan de ser algo que he sobrevenido y me preparo a anticiparme la gestión, cómo afronto esta liquidez, ¿vale? Por tanto, la tesorería se construye con flujo de tiempo. Es un concepto financiero. Financiero es capital más T, o sea, C más T. Entonces, el capital lo tenemos claro, el tiempo es crítico. Y tengo que trabajar contra vencimientos. Por tanto, me tengo que anticipar. Cuando yo trabajo a partir de mi presupuesto, es decir, yo establezco unas acciones y digo, bueno, yo tengo previsto para 2026, a ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues mira, teniendo en cuenta la cuenta de resultados de 25, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer potenciar este canal, vamos a tocar este tipo de clientes, vamos a cambiar este mix de ventas, vamos a revisar nuestra política de precios, vamos a ajustar costes o vamos a invertir en un nuevo departamento de I+D, incorporamos personal. Bueno, ese conjunto de batería de acciones más la inercia que arrastro del 2025 conforma mi presupuesto, es decir, relación de gastos e ingresos. Presupuesto no es tesorería. Unos problemas que me encuentro es que confunden ambos conceptos. Presupuestos son ingresos y gastos del periodo. La tesorería es los cobros y los pagos derivados de más los compromisos y cobros financieros y fiscales, que no siempre es lo mismo. Después tenemos que tener en cuenta que el plazo manda, el vencimiento manda. Por tanto, tenemos que tener en cuenta cuándo afronto qué cosas. Y la pregunta sería, bueno, ¿y en qué plazo tengo que controlar todo esto? Bueno, pues yo diría 3 meses. Más de 3 meses me voy al anual. Menos de 3 meses no tengo capacidad de respuesta. Yo me iría 3 meses para negociar con terceros, para hacer proyecciones, para reajustar, para ver desfases en los cobros. 3 meses que tiene que ser una herramienta de gestión diaria. Y es una herramienta de control, de supervisión, de detección. No es un Excel, es un radar para mi gestión. Es verdad que me puede faltar una facturilla, es verdad que me puede faltar un pequeño cobro, que a lo mejor hay un ajuste en comisiones que he devengado, pero eso a mí me da lo mismo, ¿vale? No busco la exactitud de un auditor, busco una proyección, busco control, busco esa sensación de control, es decir, lo esencial lo tengo planificado, tengo controlado y tengo la respuesta, lo tengo que hacer, ¿vale? Y me puedo hacer un plan de trabajo en función de esto. Por tanto, como veis, en la parte de T, de tiempo, en los capitales financieros, como pueden ser tesorería, es crítica. El timing, el tiempo, la gestión a lo largo de las semanas, de los meses, me va a permitir afrontar las dificultades que vayan a surgir. Insisto en la idea de que no es lo mismo contar con un plazo determinado que contar con un presupuesto. El tiempo, las fechas y el aplazamiento me permite gestionar con cierta anticipación. ¿De acuerdo? Es importante que tengáis en cuenta, estoy en un salto para aquí, que si tengo un plazo, va a ser fácil que yo marque ese periodo complicado de gestión, ¿vale? Y ese radar que estamos hablando, al final va a ser de que yo utilice mi herramienta. ¿Significa que tengo que trabajar todos los días con mi herramienta? Sí, todos los días. Yo todos los días tendría que ver saldo bancario, todos los días tendría que ver entradas y salidas, tendría que ver cómo está mi deuda, tendría que ver a quién debo y tendría que ir tomando decisiones para ir afrontando lo que luego veremos que es las semanas rojas, ¿vale? Por tanto, es como si yo fuera un barco. Para mí un radar me permite anticiparme de lo que me viene por delante. Y semana a semana analizar como responsable, bien gerente o bien financiera o financiero, o ambos, si estas semanas tengo tensión de caja, de cuánto hablamos el desfase, cuándo se produce este problema y acciones. Pero yo debería analizar una semana pues como 2, 3 meses antes. Por tanto, tengo tiempo para hacer cosas.
Es por ello que cuando hablamos de la adaptación de un presupuesto a un plan de tesorería, se hace en dos planos. En un primer plano semanal, ¿qué pasa en las semanas? ¿De acuerdo? Y después me voy a un concepto trimestral. Esto para mí es mi control de tesorería. Es verdad que yo lo puedo llevar al año, pero eso técnicamente más que un plan de tesorería es un plan financiero. Es decir, en un año, ¿qué voy a generar? ¿Vale? Ser 3 meses, 13 semanas, al final lo que me permite es saber dónde me estoy moviendo y si lo puedo afrontar. Con una actualización permanente. Necesito trabajar de manera permanente lo que está sucediendo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues yo os recomiendo un método sencillito de 4 pasos para trabajar sobre mi plan de tesorería contando con mi presupuesto. Hay que tener en cuenta que este plan de tesorería no evita los problemas, no evita las semanas complicadas, pero me da margen para actuar. No hay nada más caótico de decir, mira, es que dentro de 3 días pago las nóminas y no tengo liquidez. Joder, eso no puede ser. Es que eso ni el mago blanco lo puede solucionar, porque si tú me lo dices con este margen, ¿qué quieres que haga? No tengo margen. No puedo hacer ni negociar con un banco un pago aplazado, ni negociar un contrato, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Entonces necesitamos tiempo. Cuanto más tiempo tenga para anticiparme al problema, mejor solución voy a encontrar. Por tanto, el primer paso que planteamos en el método es dejar de hablar de ventas para hablar de cobros reales. ¿Esto qué significa? Que yo en un mes puedo facturar 20.000 euros, ¿de acuerdo? Pero yo tengo hitos o tengo un acuerdo no escrito o sé que este cliente es como es y sé que me acaba pagando siempre en 2, 3 tramos. Aunque no esté por contrato. Y que al final diga, bueno, mira, ya sé, pero que si voy a facturar X, pero siempre me da problemas. Y me acaba pagando de aquella manera. ¿Cuál es aquella manera? Pues mira, la realidad es que me paga en 2 hitos. Me paga siempre al final del mes y luego me mete otros 30 días al mes siguiente. Bueno, pues trasládalo en tu tesorería, no en términos de facturación, sino en términos de cobros. Obviamente, también hay que tener en cuenta el efecto fiscal. Si yo giro IVA, tendré que poner el importe más el IVA correspondiente. Si a mí me aplican retenciones, tendré que descontar la retención. Es verdad que ahora hacer mi tesorería pues puede ser más engorroso, pero sí recomiendo que tengáis en cuenta, ¿vale? Convertir, primero, para paso, convertir las ventas a cobros reales. Entendiendo cobros reales, los cobros en el momento en que entendemos que realmente se van a producir, cuando cuento con ellos. Segundo, pasar de los gastos a pagos. Los gastos se pueden devengar o no. Puedo tener prepagos, puedo tener gastos que pueden diferir en el tiempo. Bueno, puedo tener acuerdos miles con proveedores, puedo ver el tema de nóminas, el tema de alquileres, servicios, y lo que tengo que hacer es distribuirlos, ¿vale? Situación mayor de riesgo, cuando mi periodo medio de cobro es muy posterior a mi periodo medio de pago, incluso ganando dinero. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa, yo no termino de cobrar, me viene a la cabeza un cliente que tenía una operación muy atractiva en términos de margen con una empresa que estaba en un proceso de auditoría, la auditoría de gestión financiera, porque tenía un proyecto con una proyección pública, y como empresa de interés público paró los pagos hasta que revisasen la auditoría. Estuvo pues como 6 meses pendientes del pago con un tema de intervención. Total, que no cobraban. ¿De acuerdo? Entonces, un margen muy atractivo, una operación económicamente muy atractiva, pero financieramente ruinosa. Por tanto, hay que tener en cuenta, en la medida posible, pagar siempre después de cobrar. Esto es algo muy teórico, muy básico, pero es imprescindible esta norma. Al menos que si me posponen un pago, que sea un hito de los pagos pendientes, porque perdón, que es de los cobros de un cliente, porque si yo tengo 3 hitos y el otro no termina de pagar, pues igual con los 2 primeros hitos, teniendo en cuenta que a lo mejor parte del margen me está posponiendo, pero yo puedo hacer frente a mis compromisos de pago. De lo contrario, empiezo a tener por el dinero para poder llegar a final de mes, ¿vale? Y luego una recomendación, ¿no? Es que yo ponga un plazo estricto, es decir, si yo pago a 30 días, pues pon los pagos a 25, para tener un margen de 3, 4, 5 días para poder ajustar sobre mis actuaciones, porque cuando el plazo tengo un poquito más cerca, actúo más rápido y me puede ayudar a la hora de ajustar mis compromisos de pago. Paso 3, lo que nadie prevé. Añade los pagos que no solemos presupuestar. IVAs, IRPFs,
cuotas, seguros, retenciones, pagas extras, ¿vale? Calendarizar todos los pagos, aunque la foto sea muy mala. ¿Qué me va a decir? Pues a lo mejor que tengo un desfase de tesorería de X miles dentro de 2 meses y ya sé al menos un objetivo de venta y cobro para cada mes que puedo trasladar a mi equipo comercial, que puedo trasladar en finanzas, que puedo de alguna manera identificar a todo el mundo lo que tiene que hacer para ir salvando esos periodos complicados. Y esos periodos complicados tienen un nombre, se llama semana roja, es decir, ¿cuál es la semana de tensión? ¿En qué semana lo paso mal? A veces resulta que si me juntan las nóminas, me juntan los pagos del día 20 y las paso canutas. Bueno, pues a lo mejor tendrías que negociar con proveedores para poder pagar otro día del mes y no se me junte todo de más semana. Distribuye los créditos. Está bien tener día de pago, pero a lo mejor tienes que distribuirlos, mira, el día 5, el día 5 y el día 20. El día 20, que es el caso con los impuestos, y el día 5 que está libre después de pagar su social. Y fragmento los pagos. Intentar que las semanas sean lo más equilibradas posible para de alguna manera tener margen de actuación y gestionar los compromisos de pago con la generación de ingresos. Si aún así tengo una semana roja, tengo 3 palancas. Primero, gestionar con clientes procesos de aceleración de cobros. Mira, me puedes anticipar, mira, podemos gestionar esta factura, es decir, perseguir los cobros, aplazar los pagos, negociar con proveedores, hitos de pago. Mira, esta factura me cuesta mucho estas semanas, que dentro de la última semana de marzo todo complicado, déjame fragmentarlo. Es importante avisar al proveedor cuanto antes, porque a lo mejor el proveedor lo tiene descontado o quiere descontarlo, a lo mejor el proveedor necesita gestionar un plan de pagos a su vez, en fin, también tiene sus problemas. Y cuanto más margen le des, más posibilidades de respuesta. Porque al contrario te dirá, eso me da tiempo. Si me dices una semana para otra, no puedo hacer nada. Por tanto, el margen es importante. Margen hará actuar de tu proveedor. Y por otra parte, tener en cuenta o tener una batería de financiación de circulante y negociarlo cuando aún no lo necesitas. Porque si lo pides cuando lo necesitas, empiezas muy mal la negociación bancaria. ¿Qué productos interesantes? Pues un confirming de pago aplazado, un factoring, pues una póliza de crédito, pero muy importante que esta póliza de crédito tenga un uso puntual. Significa que cuando tengo una necesidad puntual de tesorería, porque yo sé que esta semana suele ser la mala, pero después cuando cobre la repongo. ¿Por qué os digo esto? Porque una póliza de crédito de 20.000 euros que permanentemente está ocupada significa que mi negocio tiene un problema estructural de 20.000 euros por lo menos, porque siempre hace falta ese dinero. Entonces, tendría que plantearme, oye, pues aporta ese capital y va hacia la póliza, haz un préstamo a largo plazo, revisa, haz cosas, pero no puedo tener una póliza permanentemente dispuesta porque lo que va a pasar en el banco es que aunque la póliza de crédito sea rentable para el banco lo que quiere es recuperar su dinero. Si yo la póliza no la libero nunca, va a poner muchas pegas a la hora de renovarla. De hecho, me va a decir, mira, tenemos que prestamizarla porque el uso de la póliza no es el ortodoxo. Es decir, pongo vacío, subo, oscilando. Si no la uso nunca o la uso en exceso, de manera que sea un préstamo permanente, aunque no tenga ningún indicio de impago, ni cuota, ni premora, ni historias, sí es un indicio de problemas financieros y me lo van a prestamizar. Me va a llegar una cartita el mes antes de la renovación diciéndome que se procede a la cancelación y luego negociar con el banco un plan de amortización y ya tenemos el lío, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con el uso de la póliza de crédito indiscriminado sin criterio. Por tanto, no se trata de solamente evitar tensiones, que la vas a tener, bueno, insisto, con el tema de distribuir a lo largo del mes, sino que además me pueda anticipar para tomar medidas. Por tanto, yo creo que ya estamos viendo que un check-in semanal es importante para actualizar los cobros y los pagos reales, los pagos previstos, para revisar cómo está prevista la semana roja, la que tengo localizada. Ojo, fijaos que digo, por un mes una semana roja, no quiero todas semanas rojas, todos los meses, mi problema es estructural, algo tengo que hacer aquí. Igual no falta dimensión financiera o tengo que hacer un planteamiento pues, mucho más radical, ¿no? Y por tanto, revisar, decía, revisar la próxima semana roja y definir acciones y ponerlas en marcha con máxima anticipación. Por tanto, la tesorería no la hago una vez y la dejo lista. Es un trabajo de gestión periódica. Aquí pongo cada semana, pero en realidad yo me atrevería, yo lo decía antes, lo haría casi día a día.
¿de acuerdo? Revisión de banco, los cobros previstos, los cargos que empieza pendiente de cargar, una compra prevista que tiene que hacer compras, ¿de acuerdo? Unas reparaciones de un vehículo que no esperábamos, pues hay que pintarlo, ¿sí? Y luego también quería comentar algunos errores que hacen que la tesorería sea totalmente inútil, la gestión de tesorería sea inútil. Primero, echar un vistazo mirando un poco así a ojo los bancos. Segundo, creer que esto solo es para empresas grandes. Al contrario, cuanto más pequeño, más sensible es a un problema de tesorería, porque te hundes si tu tesorería no te da respuesta. Otro aspecto importante es mezclar la caja personal y empresarial, ¿de acuerdo? Y por último, olvidar mi impuesto y pagos, así como vender pero cobrar. Es decir, sí, he facturado mucho y cobrar, ya cobraré. Esto no me sirve para nada, tengo un problema ahí, ¿vale? Tengo un problema ahí. Mi plan de tesorería, por tanto, es mi forma de maniobrar, es mi GPS financiero. El presupuesto me dice a dónde quiero ir, en ingresos y gastos, con las acciones definidas, y la tesorería te dice si vas a llegar sin quedarte tirado por el camino. La liquidez me dice si tengo gasolina para ese viaje. Quebramos por la caja, insisto, no por la cuenta de resultados. Bien, y sobre esto, permitidme un caso práctico en el que yo quiero explicaros una herramienta sencilla, que bueno, la podéis adaptar a vuestra manera, pero sobre todo lo que yo planteo es que hagáis algo para usarlo, ¿de acuerdo? Mi punto de partida, ¿cuál es? Mi punto de partida es un cierre en el 25, en el que tengo una cuenta de resultados, tengo una tesorería, mi cuenta de resultados me dice si he ganado o no en el 25, tengo mis ingresos, tengo mis gastos, tengo mi beneficio y según la tipología de ingresos, así tengo una tipología de resultados o márgenes, ¿vale? Pero yo por simplicidad voy a hablar de beneficios, no voy a hablaros de BAI, no voy a hablaros de Vita ni conceptos similares. Y luego tengo un plan de tesorería asociado que es lo que yo he cobrado y yo he pagado derivado de esta cuenta de resultados y derivado de mis inversiones financiadas con productos bancarios o con terceros. Bien, y luego tenemos los efectos fiscales que también me afectan en la tesorería, obviamente, como los impuestos de sociedades, los pagos a cuenta, etcétera, etcétera. Una vez que yo defino mi punto de partida, que es el 25, armo mi presupuesto de 2026. ¿Qué tengo en cuenta? Ingresos y gastos en función de qué? Mi plan de acción. Yo tengo una inercia de gastos fijos, tengo una inercia de gastos en función de las acciones, pues el plan de marketing, nuevos canales, nuevo personal, como os decía, puesta en marcha del mantenimiento de mi flota, no sé, lo que tengo que hacer, ¿no? Unas grandes reparaciones que tengo previstas y de ahí se derivan unos ingresos y unos gastos totales, más los compromisos de pagos financieros que son los que tengo contemplados en balance también. Y con ello, yo tengo mi presupuesto y doy el salto a mi plan de tesorería. Ingresos, gastos son mis cobros y pagos y el plan de acción tiene unos efectos. Por ejemplo, contratar personal, tengo que aumentar la partida de nóminas y, por tanto, los pagos mensuales. Plan de mantenimientos, pues tengo más gastos de mantenimiento preventivo, por tanto, más gasto de material, etcétera, etcétera. Ampliar mi presencia en redes sociales para ventas a través de una comercialización digital, pues lógicamente tengo un esfuerzo de marketing y por tanto de comercialización y por tanto tengo un esfuerzo de crecimiento, ¿de acuerdo? Crecimiento orgánico. Pues con todo esto yo tengo que armar mis mimbres. Y yo voy a presentar ahora una herramienta que podría ser perfectamente aplicable para llevar este control, ¿vale? Yo entiendo que la estáis viendo. Sí, sí, sí. Genial, gracias. Bien, entonces este documento, no sé si lo veis muy pequeñito, pero aquí lo que tengo, he puesto un ejemplo de una empresa que se dedica pues, a producir, pues, es una panificadora, ¿de acuerdo? Pues es grande, muy pequeña, pero la metodología no es la misma, ¿vale? Yo tengo una cuenta de resultados que mes a mes la he pintado del 2025, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo hago mes a mes? Porque también quiero ver sobre esta foto cómo puede afectar mi facturación en el 26 teniendo en cuenta las acciones que voy a dar a cabo. Tengo un comportamiento y entiendo que voy a crecer pues un porcentaje X en el primer trimestre del año, después puede caer las ventas
porque sé que por experiencia, o que hacer las ventas, sé que mi experiencia en mayo, junio, julio suben, después en diciembre me caen. Bueno, el comportamiento de mi mercado y los gastos asociados que voy a proyectar. Tengo mi tesorería del 25. Como veis, yo aquí tengo unos cobros por ventas, tengo unas prestaciones de servicios, tengo lo que corresponda, ¿vale? Tengo una partida de gastos, tengo unos pagos corrientes, ¿de acuerdo? Y me voy a mi proyección esperada, ¿vale? Yo tengo una proyección esperada y lo que digo es, a partir del 25 hago el incremento. Mi escenario, ¿vale? Podría hacer un escenario mucho más complejo, pero yo lo que quiero es que cojamos la idea de trabajo y la idea es, tengo una previsión de ventas de un 10% y una previsión de incremento de costes de un 5%, en base a unas acciones comerciales, unos ajustes en costes, en base a unas inversiones, unas refinanciaciones, nuevas contrataciones, es decir, lo que vaya a hacer. Y lo traslado en mi cuenta de resultados, ¿de acuerdo? Y hago mi presupuesto. También hago un presupuesto mensual, ¿de acuerdo? Como veis, tengo mis ingresos de explotación, mis gastos de explotación, tengo gastos asociados de personal, gastos externos, los que sean. Yo aquí hago pues muy complejo, pero a lo mejor puede ser algo mucho más sencillito según mi negocio, ¿de acuerdo? Y tengo una rentabilidad antes de impuestos. Y a partir de aquí entra mi armazón de tesorería. ¿Qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es, hago mi proyección de tesorería por banco. ¿Por qué? Porque yo si trabajo con dos bancos, tengo que saber en cada uno de ellos lo que voy a ser capaz de recibir y lo voy a tener que pagar. O si tengo que mover dinero entre los bancos, o tengo que hacer cosas. Y el primer banco, yo tengo aquí un banco y lo que hago es, hago una proyección a 3 meses. Parto de una tesorería de caja barra bancos, ¿vale? Unos ingresos esperados derivados del presupuesto, donde incorporo el efecto fiscal, es decir, incorporo el desgasto del 21%. Si no lo tuviera, pues no lo incorporo. Si trabajo, por ejemplo, en una clínica, pues no tengo tal. Y luego tengo mis compromisos de pago a proveedores, pago de alquiler si los hubiera, si estuvieran domiciliados aquí, ¿de acuerdo? Tengo una estructura totales de pagos de caja, unas deudas financieras, porque hay unas cuotas que pago una vez al mes, 1.600 euros, en la tercera semana de cada mes. Y luego tengo unos ingresos esperados que al final me dan un efectivo con el IVA correspondiente aplicado, ¿vale? Lo mismo hago para un segundo banco. Bueno, tengo un banco 1, tengo un banco 2, voy a tener muchos bancos. Yo no recomiendo más de 3 bancos porque la gestión lo dificulta, dependiendo del negocio también, ¿eh? Pero yo creo que 3 bancos son suficientes para poder comparar, pedir ofertas, no depender demasiado de uno y tener una capacidad de gestión mínimamente lógica. Y esto lo hago por trimestre, ¿vale? Y luego tengo un agregado, ¿vale? El agregado lo que hace es contemplar el total de ambos bancos, ya en resumido. Tesorería inicial, los ingresos que se generan, esperados en cada banco, los pagos según cuotas y demás, servicios, otros gastos, ¿vale? La caja inicial, el resumen y el IVA asociado. Y tengo, por último, una proyección anual, ¿de acuerdo? ¿En función de qué? De ese presupuesto que hicimos aquí del 26. Y esto desagregado son lo que me encuentro trimestre a trimestre entre los dos bancos. Aquí veo si tengo mis compromisos de pago, son pagos, ¿de acuerdo? Veo si tengo pagos corrientes que me puedan afectar de alguna manera. Tengo un cash flow de tesorería propia de actividad. Después el efecto fiscal y después tengo los compromisos de pago asociados, un flujo de caja financiero, ¿vale? Y uno de tesorería. Por tanto, yo al final lo que tengo es una herramienta, primero, de gestión presupuestaria, después tengo tesorería por trimestre acumulado y yo lo he decantado por banco porque entiendo que por su gestión puede ser mucho más útil, ¿vale? Como veis, una herramienta sencilla, se puede simplificar todo lo que queramos. Lo importante es que lo podáis utilizar, ¿vale? Y que lo utilicéis pensando en vuestro negocio, ¿vale? Por mi parte, en principio, esta sería la idea principal. Quedaos con la idea de que tenemos que anticiparnos y minimizar el efecto de las semanas rojas y, por supuesto, dudas que puedan surgir, estoy a vuestra disposición.